Vamos a abordar ahora las medidas de protección que no son solo actos administrativos, sino son decisiones que pueden salvar vidas. En contextos étnicos, proteger a una mujer o una niña implica también cuidar del tejido cultural, de la familia ampliada y del territorio. La Ley 2126 del 2021, en el artículo 8 y 9, autoriza a las comisarías de familia a otorgar medidas de protección inmediatas, aplicando un enfoque diferencial para mujeres de pueblos indígenas, afrodescendientes o rom. En este video vamos a hablar un poco de cómo deben ser las medidas con pertenencia cultural y cómo podemos hacer también para que no incurran en violencia institucional. Si una mujer es víctima de violencia basada en género indígena y quiere interponer una denuncia por violencias basadas de género a una autoridad de justicia ordinaria, ella debe recepcionar su caso y activar la ruta de violencias basadas en género e informar a la autoridad indígena. El paso 1 es determinar el riesgo y actuar de inmediato. Ante la evidencia o denuncia de violencia, la autoridad competente, sea comisaría, juez o autoridad indígena, debe dictar medidas urgentes para proteger la vida de la víctima y la integridad. En el caso de la justicia ordinaria, las medidas pueden incluir orden de alejamiento o prohibición de contacto, retiro temporal del agresor, protección del hogar, acompañamiento psicosocial y jurídico. Estas son algunas según la Ley 1257. Estas medidas son válidas, aunque surge la pregunta: ¿cómo coordinar las medidas con las autoridades cuando las dos partes involucradas viven en el mismo resguardo o en la misma comunidad, incluso si posteriormente el caso pasa a la jurisdicción indígena? La Corte Constitucional ha sido clara y dice que el deber de protección es inmediato y no va a depender del tipo de jurisdicción. El segundo paso es ver cómo armonizar las medidas dentro del territorio. Primero, se debe realizar un proceso de coordinación con la autoridad indígena garantizando los derechos de las víctimas. Acá lo más importante va a ser garantizar el derecho de las víctimas. Segundo, se debe revisar el manual interno de la comunidad para ver si en la comunidad existen internamente sanciones que contribuyen a la armonía y si existen y aún la víctima no se siente reconocida en sus derechos, se puede garantizar coordinarse medidas complementarias a las que se pueden realizar seguimiento a través del mecanismo articulador según la Ley 1257. Cuando la víctima y el agresor viven en el mismo resguardo, pueden adaptarse medidas internas de alejamiento. Pueden definirse zonas seguras o residencias separadas, se puede limitar el contacto en espacios comunales o rituales, se puede coordinar verificación con la Guardia Indígena o con el Consejo de Mujeres. El paso 3 es evitar conflictos de intereses. Entonces, si el presunto agresor es familiar o aliado de una autoridad, debe declararse el conflicto de intereses y se puede delegar el caso. Se puede conformar un consejo ampliado de autoridades o solicitar el acompañamiento institucional. La autonomía no exime el deber de la imparcialidad y eso lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia 129 del 2011. El paso 4 es que se pueden usar formas propias de protección y reparación. Las comunidades pueden incorporar en sus manuales internos de justicia medidas como armonización espiritual o sanciones simbólicas, separación temporal del agresor, acompañamiento de sabedoras u autoridades indígenas, ya sean mujeres. En el caso de las cuotas alimentarias o reparaciones, también se pueden hacer a través de trabajo comunitario, labores en la chagra, pesca, construcción o aportes en especies. Se deben garantizar que las medidas de protección sean étnicas y territorialmente pertinentes. Y estas medidas son válidas siempre y cuando respeten la dignidad humana y no impliquen servidumbre. El paso 5, frente a la protección reforzada de la niñez indígena, pues lo primero es que la desnutrición o la pobreza no pueden interpretarse automáticamente como negligencia familiar, porque calificar así los hechos sin analizar causas estructurales constituye una vulneración por acción u omisión estatal, y la Corte Constitucional ha advertido que el Estado no puede sancionar culturalmente a las comunidades por las consecuencias de su exclusión histórica. La pobreza o la desnutrición de las personas indígenas, de los niños especialmente, puede que no constituyan negligencia familiar, sino el fracaso estatal de la garantía de los derechos fundamentales, según el auto 004 del 2009 de la Corte, en los considerados 31 y 33. Y pues esta hace parte de la directiva del ICBF, pero antes de retirar a un menor o declarar abandono,
la Comisaría de Familia y el ICBF deben consultar a la autoridad indígena, verificar las causas estructurales, si es acceso a la salud, si es acceso al alimento o el mismo territorio que está muy aislado, y se deben coordinar acciones conjuntas. El paso 6 es garantizar los derechos y evitar la revictimización. En casos de violencias basadas en género, es importante evitar interrogatorios repetitivos o públicos, garantizar la confidencialidad, respeto cultural y acompañamiento psicológico y espiritual. Y el paso 7 va a ser la coordinación institucional. Es importante que las directivas, ya sea de la Fiscalía o del ICBF, nos dicen que debemos priorizar casos de mujeres étnicas y coordinar con autoridades tradicionales. En casos de violencia sexual, la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal pueden informar a la Guardia Indígena con recolección en materiales, elementos probatorios, y asimismo se deben generar medidas de protección y se debe considerar la cosmovisión y evitar sancionar la pobreza. Entonces, proteger acá no es imponer, es comprender. Una medida de protección con enfoque étnico reconoce que el dolor y la reparación se expresa de formas diversas. Lo esencial es que ninguna mujer ni ninguna niña en ningún territorio quede sin protección, ni por silencio cultural ni por exceso institucional. Ambas justicias deben tratar de reducir las barreras de acceso a la justicia para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres.